La hermana de su esposa apareció en su cama, y el ranchero quedó sin aliento. El día comenzó como cualquier otro en el rancho. El sol apareció despacio detrás de los cerros y tiñó el campo de un color dorado que el ranchero conocía de memoria. Se levantó antes que el gallo, como lo hacía desde hacía años, y caminó en silencio por la casa para no despertar recuerdos que todavía dolían. Su esposa estaba fuera, atendiendo un asunto familiar en la ciudad, y aunque eso no era raro, esa mañana el silencio se sentía más pesado que de costumbre. Preparó café en la cocina, escuchando el sonido familiar del agua calentándose y el viento golpeando suavemente las ventanas. Afuera, los animales ya se movían, esperando la rutina diaria. Él era un hombre de hábitos firmes: revisar el corral, alimentar al ganado, arreglar cercas, volver a casa al atardecer. Esa vida sencilla le daba calma y orden, algo que valoraba más que cualquier otra cosa. Mientras caminaba hacia el establo, pensó en su esposa. Llevaban años juntos, con altos y bajos como cualquier pareja, pero habían construido una vida estable. Ella conocía el rancho, el esfuerzo y los sacrificios. Él confiaba en ella y en lo que habían formado juntos. Por eso, aunque la casa estuviera vacía, no se sentía solo del todo. Sabía que pronto regresaría. La jornada avanzó sin sobresaltos. El sol subió rápido y el calor comenzó a sentirse fuerte. El ranchero trabajó con paciencia, limpiando bebederos y observando a los animales uno por uno, como si cada uno fuera parte de su familia. A mediodía regresó a la casa para comer algo sencillo. El silencio seguía ahí, acompañándolo en cada habitación. Por la tarde, notó algo diferente. Un vehículo pasó por el camino de tierra que llevaba al rancho. No era común ver visitas sin aviso, pero tampoco imposible. Pensó que tal vez alguien se había equivocado de camino. No salió a ver, continuó con su trabajo, confiando en que si alguien necesitaba algo, tocaría la puerta. Al caer la noche, el cansancio se hizo sentir. Se dio una ducha rápida, preparó una cena ligera y se sentó un momento en la sala. Miró alrededor, recordando conversaciones pasadas, risas y discusiones que habían quedado en esas paredes. Se fue a la cama temprano, como siempre, esperando que el sueño llegara rápido. La noche fue tranquila. El sonido de los grillos y el viento entre los árboles lo acompañaron mientras dormía. Sin embargo, en algún momento de la madrugada, algo cambió. No fue un ruido fuerte ni un movimiento brusco, sino una sensación extraña, como si el aire en la habitación fuera distinto. Se despertó lentamente, todavía medio dormido. Al principio pensó que estaba soñando. Parpadeó varias veces, intentando enfocar la vista en la oscuridad. Entonces sintió una presencia que no esperaba. Su corazón comenzó a latir más rápido, no por miedo, sino por sorpresa. Giró la cabeza con cuidado y notó que no estaba solo. Alguien ocupaba el otro lado de la cama. Por un instante, su mente buscó una explicación lógica. Pensó en su esposa, pero recordó de inmediato que ella no estaba allí. El ranchero se incorporó un poco, respirando con dificultad, tratando de entender lo que veía. Cuando la luz tenue de la luna entró por la ventana, reconoció el rostro. Era la hermana de su esposa. Su expresión mostraba cansancio y confusión, como si hubiera pasado por una noche difícil. Él quedó sin aliento, no por otra razón que por la sorpresa total de la situación. No habló de inmediato. El silencio se volvió denso, casi incómodo. Ella abrió los ojos al notar que él se había despertado y también se sobresaltó. Se incorporó rápidamente, llevándose una mano al rostro, claramente avergonzada y nerviosa. Ambos se miraron sin saber qué decir. El ranchero fue el primero en reaccionar. Se levantó despacio y dio unos pasos atrás, intentando mantener la calma. Su mente iba a toda velocidad, buscando una explicación que tuviera sentido. Ella rompió el silencio con una voz baja y temblorosa. Dijo su nombre, como si eso pudiera aclarar algo. Luego pidió disculpas,
muchas veces, casi sin respirar entre una palabra y otra. Explicó que había llegado al rancho tarde, agotada y alterada por problemas personales. Había entrado a la casa buscando un lugar donde descansar y, en su confusión, se había equivocado de habitación. El ranchero escuchó en silencio. No interrumpió, aunque tenía 1000 preguntas en la cabeza. La situación era incómoda y delicada. Sabía que cualquier malentendido podía traer consecuencias graves, incluso si nada incorrecto había ocurrido. Le pidió que se calmara y que se sentara. Su tono fue firme pero respetuoso. No quería que la situación se saliera de control. Ella respiró hondo y asintió, intentando recuperar la compostura. Mientras ella hablaba, él recordó momentos pasados con la familia de su esposa. Recordó visitas, celebraciones y conversaciones sencillas. Nunca había imaginado algo así. No había intención, ni planes, ni nada fuera de lugar, pero aún así, el momento pesaba. La noche continuó en silencio después de la explicación. El ranchero ofreció una habitación diferente y le indicó dónde podía descansar. Ella aceptó, agradecida y avergonzada. Antes de salir de la habitación, volvió a disculparse, con los ojos llenos de preocupación. Cuando se quedó solo, el ranchero se sentó en la cama, pasando las manos por su rostro. Sabía que ese episodio, aunque breve, podía cambiar muchas cosas. Pensó en su esposa, en cómo explicarle lo ocurrido, en cómo evitar que la confianza se dañara. El amanecer aún estaba lejos, pero el sueño ya no volvió. Permaneció despierto, mirando el techo, reflexionando sobre lo frágil que podía ser la tranquilidad. Un solo error, una confusión en la noche, podía poner en riesgo años de esfuerzo y respeto. Así, mientras el cielo comenzaba a aclarar lentamente, el ranchero entendió que ese día no sería como los demás. Algo había cambiado, y aunque todavía no sabía cómo, sentía que tendría que enfrentar conversaciones difíciles y decisiones importantes muy pronto. El amanecer llegó sin prisa, como si no supiera que dentro de la casa todo había cambiado. El ranchero se levantó antes de que el sol asomara por completo. No había dormido casi nada. Su mente seguía dando vueltas, repasando una y otra vez lo ocurrido durante la noche. Caminó hacia la cocina y preparó café, más por costumbre que por ganas. El olor llenó la casa, pero no logró tranquilizarlo. Escuchó pasos suaves en el pasillo. Ella apareció en la puerta, con el rostro cansado y los ojos bajos. Se notaba que tampoco había descansado bien. Se detuvo un momento, como si no supiera si era correcto entrar o no. Él le hizo un gesto para que pasara. Ninguno sonrió. Se sentaron frente a frente en la mesa, separados por una distancia que parecía mayor de lo normal. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Afuera, los pájaros empezaban a cantar y el día prometía ser claro, pero dentro de la casa el ambiente era pesado. Ella fue la primera en hablar. Dijo que no había querido causar problemas. Explicó con más calma lo que la había llevado hasta el rancho. Contó que había tenido una fuerte discusión en la ciudad, que se sentía perdida y sin un lugar claro a dónde ir. Pensó en su hermana, en el rancho como un sitio tranquilo, y decidió viajar sin avisar. Reconoció que fue un error no llamar antes. El ranchero escuchó con atención. No levantó la voz ni mostró enojo, pero su rostro reflejaba preocupación. Entendía que ella estaba pasando por un mal momento, pero también sabía que la situación era delicada. Le dijo que comprendía su necesidad de refugio, pero que lo ocurrido no podía repetirse ni quedar sin aclarar. Ella asintió varias veces. Dijo que se sentía avergonzada, que no había pensado en las consecuencias. Agradeció que él hubiera mantenido la calma y actuado con respeto. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de café. Después de unos minutos, el ranchero se levantó. Tenía que comenzar su jornada. El trabajo en el rancho no podía esperar, aunque su mente estuviera en otro lado. Le indicó dónde podía quedarse durante el día y le pidió que descansara.
También le dejó claro que más tarde tendrían que hablar de cómo manejarían la situación cuando su esposa regresara. Ella aceptó sin discutir. Sabía que no tenía derecho a exigir nada. Se levantó y volvió a la habitación que él le había indicado. Al cerrar la puerta, soltó un suspiro largo, como si el peso de la noche cayera de golpe sobre sus hombros. El ranchero salió al campo. El sol ya iluminaba los corrales y los animales esperaban, ajenos a todo. Se puso a trabajar de forma automática. Cada movimiento le resultaba familiar, pero su cabeza estaba lejos. Pensaba en su esposa, en su reacción, en las palabras correctas que tendría que usar para explicar lo ocurrido sin que sonara extraño. A media mañana, se detuvo un momento y miró hacia la casa. Nunca había tenido secretos con su esposa, y eso era lo que más le dolía, saber que, aunque no había hecho nada malo, la situación podía sembrar dudas. Se prometió a sí mismo decir la verdad completa, sin adornos ni omisiones. El día avanzó lentamente. El calor se hizo más fuerte y el cansancio emocional se sumó al físico. Cuando regresó a la casa para comer, ella estaba sentada en la mesa, mirando por la ventana. Se levantó al verlo y preguntó si podía ayudar en algo. Él negó con la cabeza y le pidió que se sentara. Comieron en silencio durante un rato. Luego, el ranchero habló con más claridad. Le dijo que su esposa volvería al día siguiente y que era mejor que ella también estuviera presente cuando hablaran. No quería conversaciones a medias ni malentendidos. Todo debía decirse de frente. Ella estuvo de acuerdo. Dijo que enfrentar la situación era lo correcto, aunque le diera miedo. Confesó que siempre había admirado la relación de su hermana con él y que no quería ser la causa de ningún problema. Sus palabras eran sinceras, cargadas de culpa. Por la tarde, el ranchero volvió al trabajo. Ella permaneció en la casa, ordenando un poco, como una forma de distraerse. Cada sonido la hacía sobresaltarse. El tiempo parecía no avanzar. Cuando el sol comenzó a caer, él regresó. El cielo se tiñó de tonos anaranjados y el campo volvió a verse tranquilo. Esa calma exterior contrastaba con lo que ambos sentían por dentro. Prepararon una cena sencilla y se sentaron a comer. Esta vez hablaron un poco más, de temas simples, evitando tocar lo ocurrido. Era una forma de mantenerse firmes hasta el día siguiente. La noche llegó de nuevo. El ranchero le deseó buenas noches y se retiró a su habitación. Cerró la puerta y se sentó en la cama. Recordó la madrugada anterior y sintió un nudo en el estómago. Esta vez, se aseguró de cerrar con llave. No por desconfianza, sino por necesidad de orden. Ella, en la otra habitación, se acostó mirando al techo. Pensó en su hermana, en lo que diría, en cómo pedir perdón. Sabía que no sería fácil. Se preguntó si habría hecho bien en venir al rancho. Tal vez había complicado todo aún más. La noche pasó sin incidentes. El sonido del campo volvió a ser el de siempre. Al amanecer, ambos se levantaron temprano. El ranchero revisó su teléfono varias veces, esperando un mensaje. Finalmente, llegó. Su esposa avisaba que estaba en camino y que llegaría antes del mediodía. El corazón del ranchero se aceleró. Le mostró el mensaje a ella. Se miraron en silencio, conscientes de que el momento que habían estado evitando ya estaba cerca. No había marcha atrás. Prepararon la casa. No como una visita especial, sino como una señal de respeto. Cuando el vehículo apareció por el camino de tierra, el ranchero salió al encuentro. Su esposa bajó del auto con una sonrisa cansada, feliz de volver a casa. Él la abrazó con fuerza. Durante unos segundos, todo pareció normal. Luego, ella notó la presencia de su hermana en la puerta. Su expresión cambió, no de enojo, sino de sorpresa. Se saludaron con cautela. El ambiente se volvió serio. El ranchero respiró hondo y dijo que tenían que hablar. Propuso sentarse todos juntos, sin rodeos.
Entraron a la casa y tomaron asiento. El silencio fue profundo. La esposa miró de uno a otro, esperando una explicación. El ranchero comenzó a hablar, despacio, eligiendo bien cada palabra. Contó exactamente lo que había pasado, sin exagerar ni ocultar nada. Habló de la confusión, del error, del respeto con el que había manejado la situación. La hermana escuchó con la cabeza baja. Cuando él terminó, ella habló también. Pidió disculpas, explicó su estado emocional y asumió toda la responsabilidad. Dijo que entendía si su presencia causaba incomodidad y que estaba dispuesta a irse si así lo deseaban. La esposa permaneció en silencio por un largo momento. Sus manos estaban juntas sobre la mesa. Su mirada era seria, pero no había gritos ni reproches. Finalmente, habló. Dijo que necesitaba tiempo para procesar todo, que agradecía la honestidad y que valoraba que no se le hubiera ocultado nada. Ese momento marcó un antes y un después. Nadie sabía aún cómo terminaría todo, pero al menos la verdad estaba sobre la mesa. Y aunque la tensión seguía presente, también había una pequeña esperanza de que, con paciencia y palabras sinceras, las cosas pudieran aclararse con el tiempo. Las horas después de la conversación pasaron con una lentitud pesada. Nadie sabía muy bien qué decir ni cómo actuar. La esposa del ranchero pidió un poco de espacio para pensar, y él lo entendió. No insistió, no hizo preguntas. Sabía que a veces el silencio también era necesario. Ella salió de la casa y caminó por el campo, observando el paisaje que tantas veces la había hecho sentir en paz. Sin embargo, esa vez nada parecía igual. Cada recuerdo bonito se mezclaba con dudas que no había esperado tener. No dudaba de la palabra de su esposo, pero la situación la había tomado por sorpresa, y su corazón necesitaba tiempo para acomodar todo. El ranchero se quedó en el corral, revisando cosas que no necesitaban revisión. Su mente iba y venía entre el presente y el pasado. Pensaba en cómo una noche confusa había puesto a prueba años de confianza. También pensaba en su cuñada, en su estado emocional, y en cómo ayudar sin empeorar las cosas. Dentro de la casa, la hermana se sentó sola en la habitación. Se sentía fuera de lugar, como una visita que había llegado en el peor momento. Escuchaba los sonidos del rancho y se preguntaba en qué momento su vida se había vuelto tan complicada. Nunca quiso causar dolor. Su decisión impulsiva la había llevado a un punto del que no sabía cómo salir. Al mediodía, la esposa regresó a la casa. Se sentó en la mesa sin decir nada durante unos minutos. El ranchero la miró con cautela. Finalmente, ella habló. Dijo que no estaba enojada, pero sí confundida. Dijo que confiaba en él, pero que necesitaba ver con hechos que esa confianza seguía siendo firme. Él asintió. Le aseguró que haría todo lo necesario para que se sintiera tranquila. No prometió cosas imposibles, solo respeto, paciencia y verdad. Eso era lo único que podía ofrecer. La esposa pidió hablar a solas con su hermana. El ranchero salió sin discutir. Se fue a trabajar, dándoles el espacio que necesitaban. Mientras caminaba hacia los corrales, sentía un nudo en el pecho, pero también la certeza de que había hecho lo correcto al no esconder nada. Dentro de la casa, las dos hermanas se sentaron frente a frente. El silencio fue largo. Finalmente, la hermana menor rompió en llanto. No era un llanto fuerte, sino cansado. Contó todo lo que había estado guardando, su sensación de fracaso, su miedo a estar sola, la confusión que la había llevado a tomar decisiones apresuradas. La esposa escuchó sin interrumpir. Su rostro mostraba dolor, pero también comprensión. Le dijo que lamentaba que estuviera pasando por tanto, pero que eso no justificaba poner en riesgo su hogar. Habló con firmeza, sin gritar, dejando claro que los límites eran necesarios. La hermana pidió perdón otra vez. Dijo que aceptaría cualquier decisión. Prometió no volver a cruzar una línea así. Sus palabras eran sinceras, nacidas del arrepentimiento.
Cuando terminaron de hablar, ambas estaban agotadas. No había una solución inmediata, pero al menos habían dicho lo que sentían. La esposa propuso que su hermana se quedara solo un par de días más, el tiempo justo para organizar su regreso a la ciudad. No como castigo, sino como una forma de evitar más tensión. Por la tarde, el ranchero regresó a la casa. La esposa le contó, de manera resumida, lo que habían decidido. Él estuvo de acuerdo. No se opuso ni dio opiniones innecesarias. Sabía que ese asunto debía resolverse principalmente entre ellas. El resto del día transcurrió con cierta calma forzada. Cada uno se mantenía ocupado para no pensar demasiado. La cena fue sencilla y silenciosa. No había enojo visible, pero sí cuidado en cada gesto y cada palabra. Esa noche, el ranchero y su esposa se acostaron juntos. No hablaron mucho. Él respetó su silencio y ella agradeció ese gesto. No necesitaban resolver todo en una sola noche. A veces, solo compartir el mismo espacio ya era un paso. Al día siguiente, la rutina volvió poco a poco. El ranchero salió temprano a trabajar. La esposa se quedó ordenando la casa. La hermana comenzó a preparar su equipaje. Cada movimiento tenía un peso emocional. Durante la mañana, la esposa se acercó a su esposo en el campo. Le dijo que confiaba en él, pero que quería reconstruir la tranquilidad con tiempo y hechos simples. Él la escuchó con atención y le tomó la mano. No hubo promesas exageradas, solo un acuerdo silencioso de seguir adelante juntos. La hermana observó esa escena desde lejos. Sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque no había destruido lo que más quería su hermana. Tristeza porque entendía que su presencia ya no era bienvenida en ese lugar, al menos por ahora. Al mediodía, se sentaron los tres a comer por última vez juntos. La conversación fue breve, pero respetuosa. Nadie evitó miradas, nadie fingió sonrisas. Era una despedida necesaria. Por la tarde, el ranchero ayudó a cargar el equipaje en el vehículo. La hermana le agradeció su trato respetuoso y su silencio cuando más lo necesitaba. Él respondió con pocas palabras, deseándole que encontrara estabilidad y calma. Antes de irse, la hermana abrazó a su hermana mayor. Fue un abrazo largo, lleno de emociones mezcladas. Prometieron mantenerse en contacto y hablar con honestidad en el futuro. Cuando el vehículo se perdió en el camino de tierra, el rancho quedó en silencio otra vez. Pero esta vez no era el mismo silencio de antes. Era uno lleno de reflexión. El ranchero y su esposa entraron a la casa. Se sentaron juntos en la sala. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Él respiró hondo. Sabían que aún quedaban cosas por sanar, pero también sabían que habían enfrentado la situación con verdad y respeto. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros, ambos entendieron que las relaciones no se rompen solo por los errores, sino por cómo se enfrentan. Y aunque la herida todavía estaba fresca, también había una oportunidad real de fortalecer lo que habían construido con los años. El rancho volvió a su calma habitual, pero ellos ya no eran exactamente los mismos. Habían aprendido que incluso en la vida más tranquila, un solo momento puede cambiarlo todo. Y que la confianza, aunque frágil, puede sostenerse cuando se cuida con paciencia y sinceridad. Los días siguientes comenzaron a tomar una forma distinta. No eran iguales a los de antes, pero tampoco estaban llenos de tensión constante. Eran días de ajuste, de observación silenciosa y de pequeños gestos que, aunque simples, tenían un peso especial. El ranchero retomó su rutina con más atención que nunca. Se levantaba temprano, revisaba el campo y cumplía con cada tarea como siempre, pero ahora estaba más consciente de todo. Pensaba más antes de hablar, escuchaba con mayor cuidado y buscaba estar presente, no solo en el trabajo, sino también en casa. Su esposa, por su parte, también atravesaba su propio proceso. No estaba distante, pero tampoco actuaba como si nada hubiera pasado.
Pasaba más tiempo en silencio, ordenando cosas, revisando cajones, acomodando recuerdos. No lo hacía por necesidad, sino como una forma de poner orden también dentro de sí. Por las noches, compartían la cena sin prisas. A veces hablaban de cosas simples, el clima, el trabajo, algún recuerdo antiguo. Otras veces no hablaban en absoluto, y ese silencio ya no resultaba incómodo. Era un silencio que daba espacio. Una tarde, mientras el sol bajaba lentamente, la esposa salió al campo donde estaba el ranchero. Se quedó observándolo trabajar durante unos minutos. Él notó su presencia, pero no interrumpió lo que hacía. Cuando terminó, se acercó a ella. Ella le dijo que había estado pensando mucho. Que entendía que lo ocurrido no había sido culpa suya, pero que igual necesitaba tiempo para volver a sentirse completamente tranquila. Él no se defendió ni intentó apresurar nada. Le respondió que estaría ahí, el tiempo que fuera necesario. Ese día caminaron juntos por el rancho, como solían hacerlo antes, pero con pasos más lentos. Recordaron cómo habían llegado allí, los primeros años, las dificultades, los logros. Esos recuerdos no borraban lo ocurrido, pero ayudaban a ponerlo en perspectiva. Mientras tanto, en la ciudad, la hermana también enfrentaba su propia realidad. Había regresado a un espacio que ya no sentía como hogar. Pensaba mucho en lo que había pasado y en las consecuencias de sus actos. Decidió buscar ayuda y apoyo, entendiendo que no podía seguir actuando por impulso. Volviendo al rancho, una semana después, la esposa propuso algo inesperado. Sugirió que hicieran pequeños cambios en la casa, no porque fuera necesario, sino como una forma simbólica de empezar una nueva etapa. Cambiar algunos muebles, pintar una pared, reorganizar espacios. El ranchero aceptó sin dudar. Trabajaron juntos durante varios días. Reían cuando algo no salía bien, se cansaban, descansaban juntos. Esos momentos sencillos comenzaron a reconstruir una cercanía que había quedado en pausa. Durante ese proceso, también hablaron de límites, de comunicación y de la importancia de decir las cosas a tiempo. No fueron conversaciones fáciles, pero sí honestas. Ambos reconocieron que, aunque se amaban, también eran humanos y podían equivocarse. Una noche, sentados en el porche, la esposa le confesó que había sentido miedo. No miedo de perderlo, sino miedo de que algo tan pequeño pudiera causar tanto daño. Él le respondió que también había tenido miedo, de no saber cómo actuar correctamente. Esa confesión mutua los acercó más. No resolvía todo de inmediato, pero les recordaba que estaban del mismo lado. El rancho, poco a poco, volvió a sentirse como un hogar completo. No perfecto, pero real. Los días dejaron de sentirse pesados. La risa volvió de manera natural, no forzada. Los gestos cotidianos, como compartir un café o mirar el amanecer juntos, recuperaron su valor. Un día, la esposa recibió un mensaje de su hermana. Decía que estaba mejor, que estaba trabajando en sí misma y que agradecía no haber sido rechazada por completo. La esposa leyó el mensaje en silencio y luego se lo mostró al ranchero. Ambos coincidieron en que el tiempo y la distancia habían sido necesarios. No hablaron de un reencuentro próximo. No era el momento. Pero tampoco cerraron la puerta para siempre. Entendieron que las relaciones familiares también necesitan cuidado y límites claros. Con el paso de las semanas, la herida inicial comenzó a cicatrizar. No desapareció por completo, pero dejó de doler como al principio. Se convirtió en una experiencia compartida, una prueba superada con esfuerzo y respeto. Una tarde lluviosa, el ranchero se dio cuenta de algo simple pero importante. Mientras arreglaba una cerca, miró hacia la casa y vio a su esposa observándolo desde la ventana, con una expresión tranquila. No había duda en su mirada, solo presencia. En ese momento entendió que estaban avanzando. Esa noche, ella le dijo que se sentía más segura.
No porque hubiera olvidado, sino porque había visto coherencia entre sus palabras y sus actos. Él agradeció no con grandes discursos, sino con constancia. Ambos comprendieron que la confianza no se reconstruye con promesas, sino con tiempo, respeto y acciones pequeñas pero firmes. El rancho siguió su curso natural. Los días buenos y los días difíciles convivían, como siempre. Pero ahora había una base más sólida. Habían aprendido que incluso en la calma, es necesario estar atentos y cuidar lo que se ama. Así, sin grandes escenas ni finales dramáticos, la vida continuó. No como antes, sino con mayor conciencia. Y aunque el recuerdo de lo ocurrido nunca desapareció del todo, dejó de ser una amenaza para convertirse en una lección compartida, una que ambos decidieron honrar caminando juntos, paso a paso. El tiempo siguió avanzando, como siempre lo hace, sin pedir permiso y sin detenerse a esperar a nadie. En el rancho, los días volvieron a marcarse por el ritmo del sol, el trabajo constante y las noches tranquilas. Sin embargo, algo había cambiado de forma profunda, aunque no siempre visible. El ranchero y su esposa ya no hablaban del episodio todos los días, pero tampoco lo habían enterrado en el olvido. Se había convertido en una experiencia que ambos llevaban con cuidado, como se lleva una cicatriz que ya no duele, pero que recuerda lo que se vivió. Cada mañana compartían el desayuno con más calma. A veces comentaban planes simples, otras veces solo se miraban y sonreían. Habían aprendido a leer los silencios del otro sin sentirse incómodos. Eso, para ambos, era una señal de crecimiento. Un domingo por la tarde, decidieron sentarse en el porche a ver caer el sol. El cielo estaba despejado y el aire era fresco. El ranchero rompió el silencio diciendo que se sentía agradecido. Ella lo miró con curiosidad y le preguntó por qué. Él respondió que, aunque lo ocurrido había sido difícil, les había enseñado a comunicarse mejor y a no dar nada por sentado. La esposa reflexionó unos segundos antes de responder. Dijo que, al principio, había sentido miedo de que algo se rompiera para siempre. Pero con el paso del tiempo, se dio cuenta de que no todo problema tiene que destruir. Algunos, si se enfrentan con respeto, pueden fortalecer. Esa conversación marcó un cierre emocional que ambos necesitaban. No fue un final perfecto, ni una promesa de que nunca habría problemas, pero sí una confirmación de que estaban comprometidos a cuidarse mutuamente. Semanas después, la esposa recibió una llamada de su hermana. Hablaron con calma, sin reproches. La hermana contó que estaba trabajando, que había buscado apoyo y que se sentía más estable. Agradeció no haber sido juzgada solo por un error. La esposa escuchó con atención y le deseó lo mejor, dejando claro que el cariño seguía ahí, pero que los límites también. Cuando colgó, el ranchero le preguntó cómo se sentía. Ella respondió con sinceridad, tranquila. Ya no había enojo ni confusión, solo claridad. Ambos entendieron que cada persona debía seguir su propio camino. En el rancho, comenzaron nuevos proyectos pequeños. Arreglaron una cerca antigua, sembraron algunas plantas nuevas y limpiaron un viejo galpón que había estado olvidado. No eran grandes cambios, pero representaban movimiento y renovación. El ranchero notó que su esposa volvía a reír con más frecuencia. No una risa forzada, sino espontánea. Eso le dio paz. Él, por su parte, se sentía más atento, más consciente de la importancia de cada gesto diario. Una tarde, mientras caminaban juntos por el campo, ella le tomó la mano. No dijo nada, pero ese gesto simple significó más que cualquier discurso. Él respondió apretando suavemente su mano, sintiendo que estaban realmente juntos en ese momento. El rancho volvió a llenarse de visitas normales, vecinos, amigos, familiares lejanos. La vida social regresó poco a poco, sin tensión. Nadie sabía exactamente lo que había pasado, y no era necesario. Lo importante era lo que ellos sabían y cómo lo habían enfrentado. Con el paso de los meses, el recuerdo dejó de aparecer de forma inesperada.
Ya no interrumpía conversaciones ni noches tranquilas. Se había integrado como una parte más de su historia, sin dominarla. Una noche, antes de dormir, la esposa le dijo algo que él nunca olvidaría. Le dijo que la confianza no es creer que nada malo pasará, sino saber que, pase lo que pase, se puede hablar con honestidad. Él estuvo de acuerdo. Esa idea se convirtió en una base nueva para ambos. El ranchero entendió que la vida no se trata de evitar errores, sino de asumirlos con responsabilidad, incluso cuando no son propios. Aprendió que el respeto no se demuestra solo en momentos fáciles, sino sobre todo en los complicados. La esposa, por su parte, aprendió a escuchar sus emociones sin dejarse llevar por ellas. Descubrió que la calma también es una forma de fortaleza. El rancho siguió siendo el mismo lugar físicamente, pero emocionalmente se había transformado. Era un espacio donde la verdad había tenido lugar, donde el silencio había servido para sanar y donde las palabras correctas habían llegado a su tiempo. Un año después, en una fecha cualquiera, el ranchero se dio cuenta de que ya no pensaba en aquel episodio con angustia. Lo recordaba con serenidad. Miró a su esposa, que estaba ocupada en la cocina, y sintió una gratitud profunda por haber elegido quedarse, hablar y construir. Esa noche, mientras cerraban la casa, él apagó la luz y dijo en voz baja que se sentía en paz. Ella sonrió y respondió que ella también. No hubo grandes celebraciones ni anuncios. La vida simplemente siguió, como siempre, pero con una comprensión más profunda de lo que significa compartirla con alguien. Así, el ranchero y su esposa continuaron adelante, sabiendo que ninguna historia real es perfecta, pero que las más valiosas son aquellas en las que, a pesar de las pruebas, las personas deciden cuidarse, escucharse y caminar juntas. Y en medio del campo, bajo el mismo cielo que los había visto enfrentar uno de sus momentos más difíciles, encontraron algo más fuerte que la confusión, una confianza renovada, construida paso a paso, día tras día.